Buenas tardes, Dios les bendiga. Tenemos el privilegio de grabar un mensaje más para la gloria de Jesús. Y que este mensaje toque sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a centrar el mensaje en 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Entre más conozcas las escrituras, puedes acercarte un poco más a la vida eterna. Entre más conozcas las escrituras, tienes un poco más de ventaja a la salvación, es lo que está diciendo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto un hombre experimentó de que entre más estudiaba, el Espíritu Santo sentía que le abría más la mente? Entre más estudiaba, podía entender más cosas. Otro hombre experimentó de que aprenderse unos versículos de memoria experimentó que le ayudó mucho en momentos esperados o momentos inesperados. Traer unos versículos de memoria, experimentó que cambió mucho su vida espiritual. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces las escrituras es muy importante para una vida espiritual, para nosotros que queremos salvación, que queremos vida eterna, que queremos irnos al cielo. Es muy importante conocer las escrituras. Pero vamos a continuar. Por ejemplo, en Mateo 5, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Mateo 5 del 17 al 20 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Jesús, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán y sus palabras de Jesús no pasarán. Entonces dice
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese que Jesús trajo el evangelio, dice en San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo trajo la gracia y la verdad. El apóstol Pablo nos habla en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, allí está diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas eran estudiosos y estaban apegados también a la ley. Los fariseos, que ni se diga, ellos eran intérpretes de la ley. Pero vemos que con Jesucristo no fueron aprobados. Porque aquí está diciendo, porque os digo que si vuestra justicia, nos dice, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, en San Juan 18:31, tenían a Jesucristo arrestado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Muy apegados a la ley, pero no en la gracia ni en la verdad de Jesucristo. En 19:7 de San Juan, 19:7 de San Juan, los judíos le respondieron a Pilato, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Tenían su ley, pero no habían aceptado la gracia y la verdad.
Gloria a Dios, aleluya. Ahora nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que si tú eres un religioso, cuidado. Puede ser que no estás viviendo en la gracia y en la verdad de Jesucristo. En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Gloria a Dios, aleluya. En Mateo 22, 36 al 40, un fariseo intérprete de la ley le hace una pregunta a Jesucristo para tentarlo. Le dice en el 22-36 de Mateo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién es Dios? Dice la Biblia, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dios le entregó todo a Jesús. San Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces aquí le está diciendo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús dijo en Apocalipsis 1:18 que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. En San Juan 14:6 dice que Él es el camino, el único, el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús le dijo que Él es en 14:6 de San Juan, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. En San Juan 11:25, Jesús dijo que Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces aquí le está diciendo en el 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es más que tu vida. Dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. El 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el fin de la ley y de los profetas es Jesucristo. De estos dos mandamientos depende una parte, no, dice toda la ley y los profetas. Entonces el fin de la ley y los profetas es Jesucristo. Él es, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan 1:17. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios, aleluya. En Lucas 16:16,
Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces vemos en Jesucristo, con ellos se habían vuelto muy religiosos. En Mateo 15:3 le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Ellos tenían sus tradiciones de hombres. Entonces Jesús les dice, 15:3 de Mateo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Cuidado. ¿Por qué también vosotros, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Dice el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, el 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dice el 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuidado. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gloria a Dios, aleluya. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamientos de hombres. Vamos a repetir el versículo donde centramos el mensaje, 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. En San Juan 5, capítulo 5, versos 46 y 47, ellos siempre decían que creían en Abraham, que eran descendencia, ellos eran de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces en 5, 46 y 47 les dice Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En San Juan 6:45 les vuelve a decir, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Las escrituras es muy importante para la vida cristiana. Muy importante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. En San Juan
capítulo 10, versos 34 y 35, dice, Jesús les dijo en el 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Diosesitos con minúscula. Hijos de un Dios todopoderoso. Diosesitos mortales. Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Dice el 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Gloria a Dios por la escritura. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aleluya. Gloria a Dios. Para terminar, vamos a Lucas 24:45. En Lucas 24:45 habían dos hermanos que venían discutiendo sobre la muerte de Jesús, pero ya Jesús había resucitado. Venían hablando de Jesús. Jesús se presentó a ellos, habló con ellos y por último dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así, mi querido hermano, hermana, ministro, necesitas a Jesucristo porque pueda que tú no estás viviendo en la gracia y en la verdad. Como dice, acabamos de ver el pasaje donde dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que vale la pena estar seguro de la salvación. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús es el único que puede dar entendimiento para las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dios les bendiga y hasta pronto.